Lección número 10. ¿Dónde están los que te acusaban? Basado en Juan capítulo 8, versos del 1 al 11. El texto bíblico es: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Juan 8:10. Hola, bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical de este domingo 5 de junio del 2022. Quiero contarte una historia. Había dos amigos muy buenos amigos que se conocían desde la infancia. Quizás tú tienes algún amiguito de ellos. Se llamaba Pedro y Juan. Pedro y Juan deciden hacer un viaje juntos hacia diferentes partes del mundo. Pero resulta que en ese viaje, cuando iban por la arena, resulta que empiezan a discutir quizás por cosas sin sentido. Y entonces fue tanto el coraje que tenían uno contra el otro que Pedro golpea a Juan en la cara. Entonces Juan en la arena escribe: Hoy mi mejor amigo me golpeó en la cara. Continúan caminando, pero ya sin dirigirse la palabra, y ambos ven un hermoso río. Y entonces deciden ir corriendo para ir a nadar. Se avientan los dos hacia el agua, cuando de repente Juan empieza a ahogarse y a sacar sus brazos desesperados porque se estaba ahogando. Inmediatamente Pedro reacciona y corre detrás de su amigo nadando hasta que lo saca a la orilla y le salva la vida. En ese instante Juan escribe, pero en una piedra: Hoy mi mejor amigo me salvó mi vida. Pedro se queda extrañado y le dice: Oye Juan, ¿por qué cuando te golpeé escribiste en la arena que te había golpeado? Pero cuando te salvé la vida, escribiste en una piedra, en una roca, que te había salvado la vida. Y entonces Juan le dice: Pedro, es que en la arena es muy fácil borrar las cosas que han pasado. En este caso, una cosa mala que yo quería que fuera olvidada. Sin embargo, la piedra siempre va a ser el recordatorio de que tú me has salvado la vida. El día de hoy, querido amiguito, vamos a ver la lección de una mujer que, a pesar de que fue cachada cometiendo pecado, Jesús la perdonó. Te invito a ver esta hermosa historia en la palabra de Dios. ¿Cuál crees que sea la palabra para aprender en este día? Es de 6 letras. Exactamente, la palabra del día de hoy es perdón. Y como te comento, nuestra historia bíblica se encuentra en Juan capítulo 8, versos del 1 al 11. Nuestra historia comienza con lo siguiente. Dice la palabra del Señor que muy de mañana volvió al templo el Señor Jesús. Recuerda que a él le gustaba mucho enseñar. Y todo el pueblo vino a él y sentando él les enseñaba. El pueblo iba a buscarlo porque decían que él hablaba palabras de vida eterna. Entonces la gente iba a escucharlo atentamente. Pero, ¿qué crees que sucedió? En el versículo 3 dice que los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué crees que había pasado? Esta mujer estaba casada. Sin embargo, había engañado a su esposo y la gente lo había visto y fueron y lo llevaron a los fariseos y a los saduceos a los escribas y fariseos para que ellos la juzgaran. Traen a esta mujer porque la cacharon en pleno acto de pecado. Y entonces fueron con Jesús y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y fíjate lo que le dice. La ley nos manda, Moisés dice en la ley que Dios le dio, que a las mujeres que engañen a sus esposos con otro hombre van a tener que ser apedreadas. Tú pues, ¿qué dices? Y empezaron a tomar piedras para castigar a esa mujer que había pecado. Jesús dice que él, cuando escucha estas palabras, se dio cuenta de lo que había en su corazón, porque recuerda que Dios conoce todo lo que hay en nuestro corazón, aún lo que pensamos
Antes de que hablemos, Jesús y Dios ya saben lo que vamos a decir. Y él sabía que estos hombres lo hacían no porque realmente querían que Jesús juzgara, sino porque querían que él hiciera algo malo para entonces poderlo acusar de que no cumplía la ley de Dios. Jesús simplemente se inclinó al suelo y dice la palabra que escribía en tierra con su dedo. Entonces, estos hombres siguieron insistiéndole. Y entonces Jesús se levanta tantito, se endereza y les dice lo siguiente: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Y qué crees que hizo Jesús? Jesús siguió escribiendo. Pero entonces, la gente que ya traía las piedras en la mano, cuando escuchó esto que Jesús les dijo, que el que no tuviera pecado arrojara la primera piedra, ¿qué crees que pasó? Empezaron a acordarse de todo lo malo que hacían, de todo lo malo que decían y de todo lo malo que ellos habían hecho. Y entonces, dice la palabra del Señor, que desde los más ancianos hasta los más jóvenes, ¿qué crees? Cuando fueron acusados por su misma conciencia, empezaron a tirar las piedras y se retiraron avergonzados. Sin embargo, ¿dónde estaba la mujer? La mujer seguía ahí en medio. Y entonces Jesús voltea y ve que ya no hay nada y se acerca a la mujer y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Le hace estas hermosas preguntas y ella le dice: ninguno, Señor. Voltea y ve que no hay nadie que la acuse. Y entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús jamás había pecado. Él sí podía juzgar a esta mujer, porque él jamás había pecado. Sin embargo, él no la condenó, porque él vino a este mundo a salvarnos a ti y a mí de todo lo malo que hemos hecho. Esta mujer se dio cuenta que Jesús la había perdonado. Querido amiguito, ¿no te emociona saber que Jesús, que Dios te ama tanto, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para salvarte a ti y a mí de nuestros pecados, de todo lo malo que hacemos, de las mentiras, de la desobediencia, de hablar mal en contra de los maestros, de los vecinos, de no hacer las tareas, de no obedecer a papá y a mamá, de contestarle a papá y a mamá? Jesús había perdonado a esta mujer y le dijo: vete, pero le dio una instrucción: y no peques más. ¿Dónde encontramos estas hermosas verdades? Pues en la palabra de Dios, en el libro de Juan capítulo 8, versos del 1 al 11. Querido amiguito, hoy la historia habla del perdón. El Señor Jesús dejó todo lo que estaba haciendo y vio a la mujer, pero no la juzgó, sino que simplemente Él la perdonó de sus pecados. Esta mujer regresó feliz porque todas las cargas de pecado que en ella había le habían sido perdonadas. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Jesús siempre estaba enseñando la palabra de Dios. Recuerda que él, la gente lo seguía porque siempre hablaba de la palabra de Dios y siempre hablaba lo que era importante para Dios y lo mejor para la vida de los que estaban a su alrededor. Pero el día de hoy recordamos que Jesús nos ama y nos perdona. Hagas lo que hagas, el amor de Dios es tan grande que perdona todo pecado. Solamente te pide que creas en Él, que creas que Jesús vino a este mundo, nació, murió, pero jamás pecó y por lo tanto, a través de su sangre, nos salva a ti y a mí de todo lo malo que hemos hecho. Y entonces Dios te dice que dejes que Él controle tu vida y perdona a otros así como Él te ha perdonado. Quiero invitarte a orar
para decirle al Señor que le agradeces que nos perdone todo lo malo que hemos hecho, pero que también nos ayude a amar y a perdonar y a hablar a otros de su gran amor, porque tú y yo, si ya conocimos a Jesús como Señor y Salvador, tenemos vida eterna y sabemos que estaremos con Él en el cielo. Acompáñame a orar. Señor, gracias porque me amaste y me perdonaste. Gracias porque yo sé que voy a ir contigo al cielo y no porque soy bueno, sino porque tu amor y la muerte de Jesucristo y su resurrección me limpia y me salva de todo pecado. Gracias, Señor. Ayúdame a amar y a perdonar así como tú lo has hecho conmigo y a hablar a otros de tu gran amor. Amén. Qué hermosa lección el día de hoy. Espero que hayas aprendido mucho conmigo y que recuerdes, esa mujer, nadie pudo decir que no había pecado porque la encontraron con otro hombre. Sin embargo, Dios la amó y la perdonó. Y los que quisieron acusarle, su misma conciencia les recordó que ellos también pecaban. Por lo tanto, no pudieron matar a esta mujer, porque el único que podía juzgarla era Jesús y Él la perdonó. Acuérdate que el día de hoy vimos la lección número 10. ¿Dónde están los que te acusaban? Y el texto bíblico, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y recuerda la parte final, vete y no peques más. Querido amiguito, te invito a que conozcas a Jesús como tu Salvador. Y después de que lo hayas aceptado, recuerda lo que te dice el Señor. Vete, te amo, te perdono y ya no peques más. Pídele al Señor Jesús que te perdone y que te ayude a no pecar y a seguir pidiendo perdón por lo malo que hemos hecho. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana en otra lección de la palabra de Dios. Hasta luego.